a ese movimiento. El otro elemento fundamental es este, ya no son... Es verdad que en ese sentido ha sido bueno en la comparación porque nos lo ha hecho muy visual Donald Trump. ¿Quién defiende Groenlandia? 2 perros y un trineo. Bueno, pues ayer dijo que habían mandado otro perro más, Trump, y Europa dijo no, de perros nada. Alemania, la propia Dinamarca, por supuesto, Suecia y Finlandia, los países europeos ya enviando fuerzas militares a Groenlandia. ¿Qué ha conseguido Donald Trump? Bueno, lo que ha conseguido Donald Trump es que haya alguien para defender la isla. Para empezar, en lugar de los 2 perrillos y el trineo, lo que ha conseguido ya Donald Trump es que Europa se tome en serio que hay que defender Groenlandia. Por lo que... Bueno, vamos a hablar aquí de lo que... de los frentes o de las invasiones que Donald Trump quiere hacer, en este caso Greenland, Groenlandia, donde se habían quedado callados los europeos. Como no les había tocado a ellos, andaban por Venezuela, querían hacerlo con Irán, habían puesto aranceles a México, que después venía Colombia, que después iba a ser Canadá como estado número 51, etcétera. Y ya dijeron muchas veces, dijo Donald Trump, que se quiere quedar con Greenland por los recursos que hay allí. Así que ya empiezan a despertar estos buenos para nada, porque no habían dicho nada y ahora empiezan a hablar de soberanía y de proteger Greenland. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahí lo está explicando uno de los programas más populares de España, Negocios, donde siempre tocan lo que es finanzas y geopolítica. Y bueno, está diciendo él que Donald Trump, lo vamos a ver más adelante, se estaba riendo de que 2 perros y un trineo iban a defender Greenland de Dinamarca, porque, bueno, ni ellos habían reaccionado el gobierno de Dinamarca, mucho menos Europa, y eso es que ellos están asociados no solo por la Unión Europea económicamente y legislativamente, sino que también están supuestamente en un tratado de defensa mutua que se llama la OTAN. Pero vamos a escuchar otra vez lo que dice este programa en España. A ese movimiento. El otro elemento fundamental es este, ya no son... Es verdad que en ese sentido ha sido bueno en la comparación porque nos lo ha hecho muy visual Donald Trump. ¿Quién defiende Groenlandia? 2 perros y un trineo. Bueno, pues ayer dijo que habían mandado otro perro más, Trump, y Europa dijo no, de perros nada. Alemania, la propia Dinamarca, por supuesto, Suecia y Finlandia, los países europeos ya enviando fuerzas militares a Groenlandia. ¿Qué ha conseguido Donald Trump? Bueno, lo que ha conseguido Donald Trump es que haya alguien para defender la isla. Para empezar, en lugar de los 2 perrillos y el trineo, lo que ha conseguido ya Donald Trump es que Europa se tome en serio que hay que defender Groenlandia. Por lo que, primer punto conseguido por parte de Donald Trump. Ya sabe que Europa ahora se toma en serio que tiene que defender Groenlandia para que no acabe en los brazos de China o de Rusia, o de los dos a la vez. Por lo que ahora ya países europeos, ayer ya lo empezaron a decir, mandan las fuerzas militares. ¿Es suficiente? Dice Donald Trump que no, que un trineo de perros extra no parece suficiente. Es metafórico, ya parece, ¿no? Pero queda muy visual alrededor de la fotografía de lo que se ha vivido durante los últimos tiempos. A partir de ahí, claro, cada mañana se levantan con una amenaza distinta. Decían ayer en el equipo, ¿no?, de Groenlandia que había ido a visitar Washington. Escuchen lo que decían a la salida de la reunión. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. And we therefore still have a fundamental disagreement. La soberanía de Dinamarca y cualquier otra cosa es inaceptable.
por supuesto que tenemos diferentes maneras de pensar. But we also agree to disagree. Fotografía también de Europa. Ayer von der Leyen subió el tono. ¿Han prácticamente no escuchado? dijo nada. Bueno, la fotografía. Oiga, no estamos de acuerdo. La reunión ha tenido un buen tono, pero no vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque quieren quedarse con Groenlandia y no queremos darle Groenlandia. Dice, no, es que hay hay aspectos fundamentales en los que no estamos de acuerdo. Y tan fundamentales como que ellos quieren quedarse Groenlandia y tú no se la quieres dar. Fundamental, no, básico. Ayer ya von der Leyen habló. Algo ha cambiado. Von der Leyen sobre Groenlandia diciendo, pueden contar con nosotros. Pueden contar con nosotros. No sabes si quieren mandarle 4 perrillos más. Los caballos de von der Leyen, de su cuadra, para que también pasen por Groenlandia. Bueno, lo está diciendo en una manera sarcástica la presidenta de la Unión Europea, que si no estoy equivocado es de Holanda, pues dijo, nosotros vamos a cooperar también, y ahí están haciendo una mofa o un chiste de que van a mandar, porque pues no tienen nada. Europa está indefensa y solo muestra su colmillo a los países pequeños, ¿verdad? Pero con Rusia, con China, Estados Unidos, se esconden. Con Rusia han mandado todo lo que tenían, han gastado todo lo que tenían, ya no tienen y no han podido. Y eso es que están peleando los ucranianos con toda la OTAN detrás. Eso quiere decir Alemania, el Reino Unido, llamado Inglaterra, pero el Reino Unido son todos los países que componen el Reino Unido, ¿verdad? Solo un país se llama Inglaterra, pero de ahí hay varios países que componen el Reino Unido, Francia y todos los demás países como Holanda, que se supone que es uno de los más ricos y tecnológicos. No han podido todos los países, ya no se diga los países pequeños de medio pelo, que han puesto todo su dinero para irse en contra de Rusia, pero no han podido. ¿Y por qué no han podido? Porque Rusia es una superpotencia, nunca ha perdido una guerra, ni la va a perder, y ya sabemos la historia, ¿verdad? La historia empezó en el año 2014 con un golpe de Estado. Croacia es primo hermano de Rusia, siempre han estado allí. Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia, a la Unión Soviética y antes al Imperio Ruso. Son primos hermanos, entonces solo a ellos les conviene pelear entre ellos mismos, porque después ahí están muchos, la mitad de la población son rusas. De hecho, el lenguaje oficial en Ucrania era el ruso. Pero eso es una gran historia que se la voy a contar en otro video. Lo que sí estamos viendo aquí es el chiste de que por fin se supone la Unión Europea va a detener a Trump. Y Trump dice, van a mandar 2 perros y un trineo, no va a ser suficiente. Proponer nada, pero ya les digo, ya ha conseguido Trump mucho. Ahora ya no hay 2 perros y un trineo. Ahora empiezan a mandar ahí de verdad armamento, empiezan a mandar allí buques, empiezan a mandar industria militar, ¿no? Oiga, ¿y qué necesitamos allí? Vamos a mandarlo. ¿Para qué? Para defenderlo. Bueno, pues Trump ya ha conseguido el primer gol. Va 1-0 ya. Ustedes ya, como en la OTAN, no dicen, aquí no va a venir nadie, sino que dicen, vamos a defenderlo por si viene alguien. Hay un desacuerdo fundamental, decía Rasmussen, también decía alrededor de la importancia que tenía la integridad territorial. Escúchenle. For us, ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. Integridad territorial, y ahora las palabras de Donald Trump, que ayer les decía lo de los trineos otra vez. Le ha gustado la metáfora de ustedes están defendiendo una isla con 2 perros y un trineo. Escuchen a Donald Trump con el perrillo y el trineo. You know, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. You know, they were talking about they put an extra dog, and they were serious about this thing. Dice, estoy seguro que Dinamarca no puede defenderlo y quiere hacerlo poniendo un perro extra. Creo que están locos.
Pero anyway, estas han sido las declaraciones de Europa versus Donald Trump acerca de la invasión que ha prometido Donald Trump si no le venden la isla. Básicamente esa es una colonia del reino de Dinamarca. Otro día vamos también a tocar esa historia geopolítica, es inmensa. Los poderes de las superpotencias son en geo áreas, ¿verdad? O sea, en territorios. Por ejemplo, Estados Unidos no permite que en todo el territorio de aquí de América Latina vengan otras potencias porque cree él que él es el dueño. Lo mismo Rusia no permite Asia Oriental, lo mismo China no permite en Asia Occidental, y lo mismo pasa con Irán en el Medio Oriente, y todos esos vemos por qué las guerras que hay, ¿verdad? Esas son las potencias que en cierto modo hacen el balance en el mundo, pero siempre hay uno más fuerte que el otro, o al menos se cree más fuerte, que quiere tomarlo toda la fuerza. Donald Trump ha dicho, si no me venden la isla, la voy a tomar yo, y ya saben cómo hacen la propaganda primero, el pretexto de que si no, China y Rusia se van a quedar con ellos, y es una gran mentira. Han estado, por si no saben ustedes, Groenlandia ha estado ahí por cientos de años y no se lo ha tomado Rusia, que está cerca, y mucho menos China, que está lejos y nunca ha tenido intención. Han pasado 7,000 años donde China ha pasado por la ruta de las sedas y nunca le ha interesado Greenland. Lo que pasa es que, ya saben, Donald Trump, donde mira dinero, habla con sus colegas multimillonarios, y ahí van, y cuando él deje de ser presidente, pues le toca su parte a él, porque él es un hombre de negocio, no un hombre de política, y mucho menos un hombre de pueblo. Pasando a otro tema, vamos a hablar de esto que estaba pasando aquí en España Put an también, extra dog pero sled there. es un congresista que habla también de Donald Trump y lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Vamos a escucharlo. Una muy mala noticia. La mala es que nada, absolutamente nada de lo que está pasando es algo nuevo. Estados Unidos lleva 80 años y lo ha hecho 80 veces en 80 países diferentes, haciendo lo que hizo el otro día en Venezuela. No es nada nuevo. Estados Unidos ha bombardeado, ha intervenido, ha asesinado, ha secuestrado en medio mundo. Lo ha hecho en Guatemala, Chile, Cuba, Bolivia, Angola, Nigeria, Irak, Yemen, Siria. Podría estar los 10 minutos que tengo enumerando países. No es nada nuevo y tampoco son nuevos los motivos. Siempre lo ha hecho por lo mismo, o por dinero, o por petróleo, o por las dos. Siempre exactamente por el mismo motivo, porque ya saben que el capitalismo, señorías, funciona muy bien, funciona tan bien que de vez en cuando tiene que ir a robar a un país socialista su petróleo. Así de bien funciona. Esa es la muy mala noticia, que nada de lo que está pasando es nuevo. Pero sí que hay una diferencia, y esta es la muy mala noticia, que ya no hacen falta trolas, ya no hace falta mentir, o duran menos las trolas. Por ejemplo, hace 20 años en la invasión de Irak necesitaron de meses y meses de mentiras con las famosas armas de destrucción masiva. Ahora eso ya no lo necesitan, y las manifestaciones que se convocaron en la calle, por cierto, no creo que nadie que se manifestó hace 20 años estuviera a favor de Saddam Hussein, ¿no? Se manifestaban en contra de la guerra. Pues esas manifestaciones desgastaron mucho a la derecha mundial. Hoy eso ya no existe. Ya no son necesarias las trolas, o al menos las trolas duran mucho menos. Por cierto, señorías, sobre todo del PP y de Vox, ¿cuál es el cártel que opera en Groenlandia? ¿Cómo se llama?
Se lo digo yo, no existe ninguno. No. Bueno, estamos oyendo a uno de los congresistas en España. Para que ustedes también vean la política en otros países, les traigo estos videos a ustedes, porque la verdad hay que saber qué es lo que están opinando en otras partes del mundo. Y aquí están diciendo cuál es la excusa de invadir a Groenlandia. ¿Cuál es el capo de narcotráfico ahí? Se los pregunta y dice, bueno, les tengo una respuesta, no hay nadie ahí. O sea, el pretexto que Estados Unidos pone o es terrorista o es narcotraficante y por eso voy a invadir, ¿verdad? Pero ya sabemos todos qué es, y acuérdense que esto no se trata de derecha ni de izquierda, sino que se trata de hacer lo correcto y estar con lo correcto. No se puede permitir que ningún país, sobre todo los imperios, vuelvan a gobernar nuestros países como lo hicieron antes. No importa cuál sea la excusa o el gobernante que tenemos, eso nos concierne a nosotros como pueblo y nosotros tenemos el derecho de quitarlos y lógicamente no va a ser fácil, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca. Pero eso que venga otra nación o vengan otros títeres traidores a decir vengan a bombardear mi país para que yo me ponga en la silla, pónganle sanciones para que el pueblo se muera de hambre y yo me siento en la silla después, no es bueno, nunca va a ser bueno. Y aquí está diciendo él, peleando por Groenlandia, de que cuál es el pretexto ahora de Donald Trump para invadirlo. Yo solo les traigo la información, ustedes déjenme sus comentarios ahí, yo los leo. Y bueno, intercambiamos conocimiento. Existe, como la dignidad de Corina Machado, que tampoco existe. ¿Son ustedes conscientes de que cuando Trump dijo que Corina Machado no podía presidir Venezuela, literalmente porque provocaba rechazo de su pueblo, directamente Estados Unidos reconocía que era mentira, que Corina Machado y compañía habían ganado las elecciones en Venezuela por un 70%. ¿Son ustedes conscientes de eso? La pregunta es, ¿por qué se siguen arrastrando de esa manera? Pero en definitiva, señorías, la muy mala noticia es que ya no hacen falta trolas. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente, como ya hemos comentado aquí alguna vez, al menos yo, porque la maldad y la crueldad están de moda. Porque hoy ser un chungo y ser una mala persona está de moda. Sobre todo porque da votos. Porque así se ganan elecciones. Y aquí en Madrid tenemos ejemplos muy claros. En Cataluña también los tendremos. De hecho, ya los tenemos. Hoy, señorías, un defraudador, un pedófilo y un violador llamado Donald Trump se pasea por el mundo como un bully por el pasillo del instituto dando collejas sin ningún tipo de problema. Y así gana elecciones. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo bully está rodeado de una cuadrilla de lamebotas que le aplauden como focas y en cada país se llaman de una manera. Aquí se llaman PP y Vox. En Cataluña se llaman Alianza Catalana. En Cataluña también hay gente muy callada, ¿eh? Tampoco quiero dar nombres porque luego me dicen que les tengo manía. Pero hay gente muy callada, por lo que sea. Pero bueno, así que este es el panorama y esta es la muy mala noticia. Una cuadrilla, PP y Vox, que por ejemplo, el otro día, mientras hacían memes del presidente Zapatero secuestrado como Maduro, porque, señor Álvarez, repita conmigo, lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro, secuestro. Nuestro sectarismo político o nuestra ideología
no tiene que estar por encima del derecho internacional, Oigan bien eso. secuestró, no le cueste tanto como cuando le costó decir genocidio, secuestró, pues mientras la cuadrilla que aplaude como focas a Donald Trump hacía memes del presidente Zapatero, secuestrado como el señor Maduro, porque capturar se capturan salmones. A presidentes no se les captura, se les secuestra. Pues mientras esa cuadrilla hacía memes del señor Zapatero, Zapatero estaba negociando la liberación de compatriotas suyos. De compatriotas suyos. Y saben ustedes, sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, ¿por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero. Por cierto, un Zapatero que en el año 2007 defendió a su presidente, el señor Aznar, frente a Chávez, diciendo literalmente, diciendo literalmente, yo no opino como Aznar, pero ha sido mi presidente y merece un respeto, porque eso es ser patriota, y no aplaudir a un genocida y pedirle que bombardee a tu país porque no te gusta quien lo gobierna. Pero en definitiva, también, señorías del PSOE, reflexionen, porque llevan años, y el señor Álvarez hoy aquí lo ha recordado. Y eso es verdad, lo que yo siempre le... Vayan a ver un video ahí, se los voy a dejar próximamente, así como una lista para que puedan verlo. Se me ha olvidado hacerlo. Pero de eso estamos hablando en los videos que yo hablé. No importa qué gobernante tengamos, ese solo le incumbe a los pueblos propios decidir. Y no solo por eso vamos a ir a secuestrar a cada presidente, sino ya hubieran venido a sacar a este Trump de aquí, ¿verdad? Con tantas cosas que está haciendo. No se vale y nosotros tenemos que unirnos, no importa de lo que pensemos de ese gobernante, en ese momento no es el gobernante, es la soberanía de ese pueblo, porque si dejamos que pisoteen a ese pueblo, o lo invadan, o irrespeten su soberanía, después van a ir con nosotros. Entonces no nos prestemos a ese juego, y eso es lo que está diciendo él. Posiblemente no esté de acuerdo con Hugo Chávez, no le gustaba, pero lo que él está diciendo es que a un presidente no se saca, el pueblo lo tiene que sacar, y no hay ningún tirano que dure para siempre. Sigamos escuchando porque es bien sabio lo que va a decir al final. Conocido, implementando una legislación a medida, para la denominada oposición venezolana, para que huyeran de la denominada dictadura venezolana. Y al final, oye, casi todos han acabado en las calles de Madrid gritando que esto es una dictadura, joder, se van de una dictadura para venir a otra, y acaban gritando Pedro Sánchez, hijo de puta. Así que háganselo mirar, ¿eh? También un poquito, ¿eh? Vale. Señorías del PP y de Vox, si a ustedes y a Trump les interesara combatir el narcotráfico, ¿saben dónde irían? A Ecuador. Y hablarían de Novoa, porque el 70% de la cocaína que se consume en este planeta sale de Ecuador. Y por lo que sea, no hablan nunca de Ecuador. Si a ustedes les interesan los derechos humanos, hablarían de Netanyahu, que lleva 700 días asesinando a gente en Gaza. Y por lo que sea, no hablan de él. Si a ustedes y a Trump les interesara realmente la democracia, hablarían de las dictaduras de Oriente Medio que cuelgan a homosexuales de plazas públicas. Por cierto, la Supercopa de España que se juega en Arabia, bien, ¿no? Está bien, ¿no? A Xabi Alonso no le parece tan bien, pero va bien. Dinero. Ahí no decimos nada. Son ustedes unos hipócritas, porque patalear frente a la invasión de soberanía de Ucrania
Y callar frente a la invasión de la soberanía de Venezuela es simplemente hipocresía, señorías del PP y de Vox. Y aún más claro, yo a un asesino y a un genocida como Netanyahu, que ha asesinado y asesina a niños con bombas de frío y de hambre, repito, hace más de 700 días, y que ha violado todas las leyes divinas y humanas, le deseo lo peor que se le puede desear a otro ser humano. Lo peor. Pero jamás voy a ir a bombardearle, a asesinarle o a secuestrarle. Porque la diferencia entre quizá ustedes y yo es que yo soy un demócrata. Quizá ustedes son unos salvajes. No, porque pedirle y aplaudirle a alguien que lo haga porque es el más fuerte, además es de estúpidos, porque se olvidan que siempre hay alguien más fuerte que ustedes y que quizá los siguientes son ustedes. Bueno, es una gran, un gran mensaje que acaba de dejar él, porque pone las dos monedas, ¿verdad? Netanyahu, que es el ministro de Israel, que todo el mundo lo ha condenado por el genocidio que ha hecho en Palestina, no matando gente o como ellos le llaman terroristas, sino niños, mujeres, ancianos, y sigue haciéndolo porque la meta de ellos es apoderarse de todo el territorio de Palestina y después Cisjordania, y es un plan malévolo cuando usted escucha todo lo que ellos tienen planeado hacer, y ese es el ejército sionista, que es el grupo terrorista de Israel, si usted lo quiere tomar así. Los sionistas son los más criminales que han habido en toda la historia, ¿verdad?, de ellos, que se creen que es el pueblo elegido. Y usted también a veces dice, Israel es elegido. No, el elegido es usted. Dios lo eligió como su hijo, usted es su hija. Entonces Dios está en usted, no está allá. Dios no está en una tierra, Dios está en su corazón. Cuando usted lee la Biblia, Israel habla de Abraham, que es el nombre o seudónimo que él tenía. Pero la gente humilde a veces se equivoca, ¿verdad? Y a veces también sigue la publicidad porque bombardean mucho y allá van a la tierra a adorar. Cuando ya se les ha dicho que Dios dijo no adorarás en los mandamientos a ningún ídolo, y eso incluye la tierra creado por el hombre, ¿verdad? Y esa tierra, nombre que ellos llaman Tierra Santa, es por ellos que le han dado el nombre. Dios nunca dijo esta es Tierra Santa o vengan y hínquense aquí, ¿verdad? Pero muchos leen la Biblia y no saben qué es la Biblia. La Biblia la escribieron los romanos, ¿ok? En la persecución de los cristianos que nacieron después de la muerte de Jesús. En los años 1400, Constantino, el emperador, se volvió cristiano al ganar una guerra y pensar que el Dios de los cristianos les había hablado. Se hizo cristiano. También hizo al imperio romano cristiano, que era pagano, creía en otros dioses, y a partir de ahí llamó a todos esos cristianos viejos que ya tenían un monopolio, grupos pues de gente que ya se había vuelto corrupta, para que hiciera un libro, y a ese libro le pusieron Bi, que significa dos, y Blia, que significa libro, segundo libro, y a ese libro le cortaron todo lo que podía, es recopilación, ¿verdad?, de los escritos, pero le cortaron todo lo que iba en contra de la predicación de los imperios de Jesucristo o de Jesús. Así que no se dejen engañar, por favor, estudien bastante, aprendamos bastante. Dios está en su corazón, usted es parte de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Él, es parte divina. Usted
Hay otro señor que nos dio la libertad de religiones cuando era prohibido tocar la Biblia en los años 1000, bueno, en los años 400 hasta el año 1500, solo los curas la podían tocar, estaba solo en latín, y un señor, muchos dieron la vida antes, pero el último fue Luther, Martin Luther, un alemán, que escribió la Biblia en alemán, y desde entonces tenemos la Biblia en español, en inglés, en francés, en griego, etcétera. Y de ahí se liberaron los mensajes de Dios, que los curas lo definían a su estilo, y los demás cristianos, y empezamos a leerlo por nuestra cuenta. Pero lo que él nos enseñó es que Dios no estaba en las iglesias, en un cura o pastor, porque Dios nunca mandó a alguien que hablara por él, sino que usted tiene la conexión directa con su Dios, porque usted es su hijo, y todo hijo tiene derecho de hablar con su padre, y todo padre quiere escuchar a su hijo. Pero esa es otra historia, es otro programa. Usted déjenme los comentarios ahí, porque así aprendemos todo. Mi nombre es Mario Cortés, y esto es Proyecto de Nación, y primero Dios, nos vemos en otro programa. Acuérdense que esto es para aprender nosotros, para que sepamos más, porque entre más estamos nosotros llenos de conocimiento, menos nos engañan, y sobre todo los más mentirosos son los políticos. Usted siempre trate la manera de estar con lo correcto, no agarre izquierda ni de derecha, los dos están podridos, los dos son corruptos. Vaya con aquel que trabaja para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Mi nombre es Mario Cortés, y nos vemos en otro programa. Chao, chao.